Buenas tardes. El derecho a la información está contemplado en nuestra Constitución, en la Constitución Nacional, en el artículo 2, así como el habeas data, y se garantiza ampliamente el derecho de acceso a la información cuando consideramos que este ha sido vulnerado. Tenemos una ley de transparencia y acceso a la información desde el 2002 que obliga a todas las instituciones del Estado a publicar su presupuesto, contrato, licitaciones, personal, etcétera. La ley indica también que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer uso del acceso a la información y puede solicitar por escrito el dato que requiera. 7 días tiene de plazo el Estado para entregar la información, 5 días más si es denegado, y puede apelar igualmente con un plazo de 10 días más. Entonces, de acuerdo a la ley, toda la información del Estado es pública y puede ser conocida. Sin embargo, la ley especifica qué elementos se pueden conocer, que puede ser de dominio público. Por un lado, información pública, remuneraciones de funcionarios públicos, información sobre adquisiciones de bienes y servicios, actividades oficiales que realizan las entidades, currículos de altos funcionarios, contratos de profesores de universidades públicas, declaraciones juradas. Y en información privada se considera la salud personal de un funcionario, la información sobre el estado de un procedimiento administrativo en trámite, los expedientes judiciales aún en proceso ante el Poder Judicial, la orientación sexual de una persona, la información sobre defensa nacional y la información bancaria, a menos que se levante el secreto bancario. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque esta legislación está vigente en nuestro país y es el marco para pensar cómo se desenvuelven las instituciones. En el Estado voy a hacer como una suerte de mapeo de cada institución y cuál es su política documentaria y archivística. En el Estado tenemos efectivamente un Archivo General de la Nación, pero lo que tiene es una perspectiva histórica, no lo digo en sentido despectivo, sino más bien en el sentido de que intenta recuperar y preservar y conservar documentos del pasado, ¿no? Tiene archivos de la época colonial y tiene archivos de la historia republicana. Incluso tiene una comisión que propone fecha de límite para ver qué archivos se deben conservar o no en este Archivo General de la Nación. No tiene una tipificación o una especificación sobre el tema de derechos humanos. Lo que sí tenemos desde la Defensoría del Pueblo es un centro de información para la memoria colectiva y los derechos humanos que recibió todo el acervo documental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, que funcionó entre el 2001 y el 2003. Esta comisión produjo una serie de documentos, organizó su trabajo para recopilar 16.000 testimonios, más de 16.000 testimonios de víctimas y perpetradores que se guardaron codificados para preservar la identidad de los informantes. Además, recogió historias documentales, regionales, produjo un informe final, por supuesto, y un informe visual. Este centro de información tiene todo el acervo documental de la Comisión de la Verdad. Tiene además los archivos de procesos judiciales o de casos judiciales que la Comisión de la Verdad entregó al Ministerio Público en el Perú. Casos que han ido paulatinamente siendo judicializados en el sistema de justicia. Este centro de información tiene la tarea de garantizar que esta documentación esté preservada y que esté puesta a disposición de la ciudadanía, que sea de libre acceso, ¿no? Este centro debe contribuir al esclarecimiento de los casos en curso y promover investigaciones en materia de derechos humanos. Se ofrecen servicios de lectura, visionado y expedición de copia de la documentación requerida por los usuarios, visitas guiadas y préstamos de fotografías a instituciones solicitantes. ¿Por qué me detengo en esta explicación más específica de sus funciones? Porque se ha registrado que la información es requerida por abogados militares o por acusados en juicios militares para conocer qué dicen los testimonios. Los testimonios son de acceso público a la ciudadanía.
Aunque no contienen nombre, si uno conoce bien el caso o ha estado involucrado, puede saber efectivamente qué testigo es el que está hablando. Solamente coloco ese tema porque cuando se habla de libre acceso se tiene que pensar en toda la ciudadanía, sean perpetradores o no. Y eso es lo que hace la Defensoría del Pueblo, pone a disposición de toda la ciudadanía. El Ministerio de Defensa, que es una de las entidades señaladas a cargo de las Fuerzas Armadas, Marina, Aviación y Ejército, tiene un centro de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos, donde se trabaja básicamente el primer aspecto, Derecho Internacional Humanitario. Los derechos humanos son una segunda preocupación. Incluso tienen apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para seguir los estándares internacionales en el uso de la fuerza, por ejemplo. Tiene una documentación formal. Uno puede acudir a este centro de documentación y encuentra una documentación formal, quiero decir que la podría encontrar en cualquier otra institución pública o privada. Pero el Ministerio de Defensa siempre se ha negado a entregar los archivos militares que revelan los documentos o las funciones de los efectivos militares durante el conflicto armado interno. Ha habido procesos judiciales, han habido pedidos de los organismos de derechos humanos, por supuesto, de las organizaciones de víctimas. Incluso en el 2004 hubo un acercamiento con el entonces ministro de Defensa, inmediatamente después de que la Comisión de la Verdad terminó su mandato, para que abrieran los archivos. El ministro estaba de acuerdo en abrir los archivos, pero los institutos armados no. Entonces los archivos no se han abierto, incluso el actual presidente Ollanta Humala está señalado por un caso en la selva central del país, el caso Madre Mía, pero lo único que se tiene son testimonios o directos de las víctimas que lo señalan como el capitán Carlos, que era el seudónimo, pero no se puede comprobar, porque no hay acceso a estos archivos, los nombres de los militares involucrados. Todos los militares actuaban con seudónimos, entonces no se puede, y muchos han cambiado la fisonomía incluso, no se puede conocer. Y lo que sí tiene el Ministerio de Defensa, con apertura y acceso a la ciudadanía, es un museo dedicado a la operación Chavín de Huántar, que es un operativo militar que se hizo para rescatar a los rehenes de la Embajada de Japón, que fue tomada por el grupo subversivo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en el año 97. Este grupo subversivo, que era menor a Sendero Luminoso en impacto y en presencia de movilización, estaba casi desarticulado. Los pocos miembros que quedaban hicieron un último acto de sabotaje con la intención de irse a Cuba, porque estaban casi cercados y secuestraron la Embajada de Japón. Hubo un enfrentamiento, pero esta operación militar para recuperar a los secuestrados está puesta en escena. Hoy día hay un caso judicializado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado peruano, porque se ha determinado que se produjeron ejecuciones extrajudiciales contra los subversivos que se rindieron. Entonces, pero este museo, como digo, sí está abierto al público para mostrar el heroísmo indudable de las Fuerzas Armadas, pero no se habla del otro tema, de la ejecución extrajudicial. En la Policía Nacional tenemos también un museo que está a cargo de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, que fue una entidad creada durante el periodo de violencia. Este equipo de la DINCOTE fue el que capturó a Abimael Guzmán mediante una operación de inteligencia. No se hizo mediante la Fuerza Armada, sino mediante la policía, con un servicio, un equipo especial de inteligencia, sin derramamiento de sangre y sin violar derechos humanos. Hay un museo dedicado no tanto al trabajo de la DINCOTE, pero sí a la recuperación de pruebas, de los emblemas de Sendero Luminoso, con que capturaron a Guzmán esa noche. El Servicio de Inteligencia Nacional, que es el que contendría la máxima documentación posible de archivos secretos y de operaciones militares de inteligencia y contrainteligencia, se encuentra en reestructuración. El Poder Judicial tiene también el mandato de esta ley de transparencia,
pero sobre los juicios solo se pueden conocer digitalmente las sentencias finales, pero no los procesos, ¿no? Solamente se tiene acceso a la sentencia final, cuando ya hay una sentencia definitiva en el proceso, pero no se conocen los actos anteriores a los procesos. Finalmente, siguiendo en el ámbito del Estado, tenemos el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que es un lugar que se creó el 2009 por presión social y por generosidad del gobierno alemán, que dio todo el financiamiento para su creación, aunque el gobierno peruano no lo quiso recibir en ese momento, y luego por presión nacional e internacional tuvo que recibir la donación y construir el lugar de la memoria. Este lugar está creando un centro de documentación virtual. Ha realizado una serie de pedidos a los organismos de derechos humanos y universidades para que donen sus publicaciones y está armando un centro con recursos virtuales, ¿no? Dicho sea de paso, todavía no está terminado el edificio, pero todavía no contiene nada adentro. En la sociedad civil tenemos un proceso histórico desde el periodo de violencia. Existen alrededor de 80 organismos de derechos humanos en todo el país, agrupados en la histórica Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que fue creada en 1985 y que tuvo un papel muy importante para la lucha contra las violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. De hecho, las ONGs de derechos humanos, Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, Comisión de Derechos Humanos, COMISET, Comisión Episcopal de Acción Social, el Instituto de Defensa Legal, Paz y Esperanza, mantienen un acervo documental, primero con expedientes de casos, porque hacían litigaban ante el Poder Judicial, y luego ya con documentación complementaria. Pero ha sido la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, este organismo de derechos humanos, la primera en contar con un centro de documentación especializado que efectivamente fue liderado por archiveras que han preservado información documental, gráfica y de prensa escrita, sobre todo, que les ha servido para el seguimiento de sus casos, pero también para la incidencia pública. Al ser creada la Comisión de la Verdad, se creó también un centro de documentación para copiar la información documental producida durante el proceso, sobre todo información pública. La CBR firmó un convenio con esta coordinadora de derechos humanos para poder recuperar todos los repositorios de instituciones privadas y públicas. Y entonces se le entregó toda la información para poder realizar su trabajo de identificar distintos casos y distintos sucesos que estaban dispersos en todo el país. Habían registros de denuncias, relación de víctimas, material documentario y bibliográfico. De hecho, un equipo de la ONG APRODE trabajó en la Comisión de la Verdad realizando este trabajo. La CBR, como dije, organizó este recojo nacional de testimonios que se encuentra hoy día en la Defensoría del Pueblo, pero también realizó un programa de audiencias públicas. Los testimonios en las audiencias públicas que están filmados en soporte audiovisual se encuentra también en la Defensoría del Pueblo y se encuentran en la muestra Yuyanapac, para recordar que permanece abierta al público en el Museo de la Nación. Esa muestra, me olvidé de hacer una conexión a internet para mostrárselas, pero esta muestra Yuyanapac la pueden encontrar fácilmente en la página web. Se hizo en base a archivo documental fotográfico. Se recuperaron más de 80 archivos fotográficos de medios de comunicación, archivos familiares y archivos de ONGs para documentar y organizar un informe visual del conflicto armado interno. Se entregó el 2003, un poco antes de la entrega del informe final, se entregó este informe visual y es el que mayor impacto ha tenido tanto en el país como fuera, y como digo, permanece abierta al público todavía. Finalmente, solamente quería agregar que hay otras instituciones hoy día que hacen seguimiento a casos judicializados. Ahora con el internet tenemos soporte digital desde fuera, hay un observatorio de seguimiento a los casos que se han judicializado y se hace un seguimiento directo. De hecho, el Instituto de Derechos Humanos donde yo trabajo hace un
boletín especializado en procesamiento penal de violaciones a derechos humanos, que está en línea. Lo hace también el portal de Jean-Marie Burt, que hace un seguimiento desde Justicia Transicional. Lo hace una ONG que se llama Suma Ciudadana, que también se ocupa de recuperar las sentencias del Poder Judicial, que normalmente cualquiera no las encontraría en la web del Poder Judicial. Se ocupa de recuperar las sentencias y colocarlas para dominio de la opinión pública. Quizá uno de los aportes más importantes y que ha sido poco considerado los últimos años ha sido el de los medios de comunicación. Durante los años de la violencia, canales de televisión históricos como Panamericana Televisión, América TV o incluso Univisión, la cadena internacional iberoamericana, realizaron varios reportajes y entregaron documentos visuales que aún conservan en su oficina de archivo, filmando en directo detenciones, reglajes. De hecho, varios casos se han conocido de esa manera. Hay un caso de un joven, Ernesto Castillo Páez, que fue detenido, se ve en el noticiero cotidiano, lo introducen a la maletera de un auto y después no se sabe más de él y hasta el día de hoy permanece detenido, desaparecido. Estos canales no son progresistas, son empresas privadas y sin embargo han documentado y no han digamos, deshecho el material, ¿no? Lo tienen en archivos, hay que solicitarlo. De hecho, en la Comisión de la Verdad solicitamos muchos archivos a estos canales y los dispusieron gratuitamente. Y ahora con durante la década del 90, sobre todo, el periodismo de investigación también jugó un rol muy importante en documentar información. Además de producir informes de investigación o reportajes, introdujeron nuevas pruebas y nuevos testimonios para documentar casos en el sistema judicial. De hecho, hay varios periodistas de investigación que han contribuido a casos concretos como La Cantuta, Barrios Altos, que han sido incluso llevados hasta la Corte Interamericana. Y lo que tenemos últimamente es lo que se denomina el periodismo de datos, que lo que busca es encontrar nuevas rutas de acceso para acceder a la información del Estado a través de los portales web, ¿no? Y entonces estos periodistas de datos que hoy día tenemos están logrando revelar varias situaciones e informaciones, sobre todo de corrupción actualmente, pero algunos están usando esa estrategia para seguir documentando casos de violaciones a los derechos humanos. Toda la producción académica de investigación que se ha producido en los últimos años y que se ha producido mucho en términos fotográficos, artísticos, documentales, investigaciones de texto, audiovisuales, etcétera, se encuentra dispersa, ¿no? Cada universidad tiene su biblioteca, por supuesto, su centro de documentación, pero tiene lo que produce, ¿no? O el Instituto de Estudios Peruanos, que es otra institución que investiga, pero no existe un repositorio actualizado que integre toda la producción documental, que articule toda esta producción académica, científica y de acción pública en un solo sitio, ¿no? Está dispersa y desarticulada. Hay dos registros virtuales actualmente dedicados al arte, por ejemplo, que son el Museo Virtual de la Memoria y la iniciativa Micromuseo, que han intentado recuperar obras artísticas, porque hay mucho teatro producido, muchas instalaciones artísticas, muchas películas y documentales, pero otros trabajos de artistas se encuentran dispersos. Entonces, cuando alguien viene y pregunta sobre lo que se ha realizado en torno a la CBR del Perú, lo más conocido puede ser Yuyanapa o el informe final, pero hay mucha de la documentación que está desarticulada, ¿no? Se espera que el lugar de la memoria pueda articular y recuperar esta información, pero aún está en proceso y todavía con un criterio historicista, ¿no? Todavía no con un criterio de promoción de política pública para el acceso a la información. Finalmente, solamente decir que a nivel regional también ha habido algunas iniciativas. La más importante de ellas es la de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Ayacucho, que fue la primera organización de víctimas que se creó en el Perú. Eran mujeres rurales, analfabetas,
andinas que perdieron a sus hijos, la mayoría de ellos o esposos o maridos o primos o hermanos, la mayoría son mujeres y buscan a detenidos desaparecidos. Estas mujeres crearon un museo, el Museo Anfacep, que está en Ayacucho, el 2007, que es un museo que está abierto al público con toda la documentación más bien cotidiana a las que ellas tuvieron acceso. Probablemente no haya documentos de de pedidos de habeas corpus, ninguna documentación oficial, pero lo que sí tienen son prendas de sus familiares, fotografías, algunos recuerdos que han concentrado en este lugar. El museo tuvo algunas críticas al principio, probablemente más estéticas que éticas, pero es la expresión de esta organización de mujeres y representa este lugar de memoria a este sector de víctimas, ¿no? Solo quería terminar diciendo que la documentación todavía es un asunto desarticulado en el país, que todavía no termina de ser recogido como una función principal del Estado, no tiene un valor documental todavía importante para todo el proceso que se realiza, pero desde otras instituciones, sean organizaciones de víctimas regionales o medios de comunicación, se está empezando a empoderar y a fortalecer para el esclarecimiento de hechos de violaciones a los derechos humanos. Gracias.